Buenas noches, hermanos, y qué privilegio estar con ustedes aquí en esta noche para glorificar al Señor juntos, para compartir este tiempo de adoración a Jesús y también para compartir un tiempo en el que todos podemos aprender. Siempre podemos aprender más y más de la palabra de Dios. Hay cosas que tal vez usted las ha escuchado, que ya las sabe. Siempre digo, lo que ya sabe lo fortalece y lo que no sabe pues lo aprende. Pero siempre hay para todos nosotros. Gracias por la confianza al pastor Mauricio, con quien hace muchos años tenemos una amistad. Somos como contemporáneos de inicios de ministerios. Nos conocimos ambos de solteros, organizábamos eventos juveniles y ahí nos movimos, y gracias al Señor me alegra mucho que Dios ha bendecido la vida del pastor Mauricio, los está bendiciendo a ustedes aquí en esta congregación. Mi esposa me está acompañando en esta noche y también mi hijo mayor está por ahí con su novia Juliana. Tal vez algunos le conocen, él juega, es uno de los jugadores de Llaneros aquí. Los dos hijos que el Señor nos ha dado, ambos son futbolistas, ambos juegan en Llaneros, y eso para nosotros también es una bendición, porque alguien dice que los hijos de los pastores tienen que ser pastores. Bueno, yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y desde donde podemos estar podemos bendecir al Señor y servirle al Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Nehemías. Capítulo 1. El pastor Mauricio me comentaba la visión, el propósito de compartir la palabra para este tiempo sistemáticamente sobre el libro de Nehemías, cosa que me parece espectacular. Y bueno, él me ha dado su confianza para que pueda compartirles con ustedes una parte y aportar en lo que la misericordia de Dios podemos hacer. Vamos a leer en Nehemías capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el final, hasta el versículo 11, acerca de la oración de Nehemías. Dice, y dije, te ruego, oh Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Nehemías es un libro, como todos los libros de la Biblia, supremamente interesante. Es muy difícil escoger qué es mejor que otra cosa, pero cada libro, cada historia tiene su lugar, y Nehemías es un libro muy interesante porque podemos hablar de cosas como la restauración, porque podemos hablar de visión y porque podemos hablar de muchísimas cosas que seguramente en el transcurso del estudio el pastor Mauricio y quienes participen en la guianza del Señor estarán aportando en ese conocimiento. Yo quiero aportar algo al respecto de la oración de Nehemías y quiero
basar mi exposición, mi participación en 5 puntos que he querido sintetizar de la oración de Nehemías. Indudablemente que el pastor Mauricio tiene el derecho, la potestad, la autonomía de luego devolverse a ampliar algún punto según él crea conveniente. Yo quiero dejarles esto en la misma libertad que él me permitió, y quiero remitirme a 5 cosas que ojalá no solamente por información, sino que podamos nosotros tomarlas, reflexionarlas, estudiarla un poco más en su casa y que podamos participar de lo mismo. Yo creo que la palabra de Dios no solamente nos cuenta historia. La palabra de Dios, una de sus finalidades importantes es que nos podamos nosotros, podamos tomar enseñanza y pueda nuestra vida ser afectada por lo que la palabra enseña. Si no es así, de alguna manera podemos decir que estamos perdiendo un poco el tiempo. La palabra de Dios tiene que afectar nuestra vida. La palabra de Dios tiene que afectar mi conducta, tiene que afectar mi carácter, tiene que afectar mi temperamento, tiene que afectarme como hombre, como esposo, como padre, como madre, como esposa, como hijo, como empleado, como jefe, como empresario, como deportista, como lo que sea, como ser humano. La palabra de Dios está diseñada para afectarme. Y cuando digo afectarme, estoy hablando positivamente, constructivamente. Ahora vamos a aprovechar bien el tiempo porque pasa demasiado rápido acá, y déjenme mostrarles 5 elementos o características en la oración de Nehemías. La primera, para que entremos en materia inmediatamente, tiene que ver con la prioridad. Como lo veo escribiendo muy juiciosos, entonces voy a tratar de ser condescendiente con ustedes. El primer elemento que yo puedo ver es prioridad. Fue lo primero que Nehemías hizo. No me quiero adelantar a muchas cosas que seguramente irán viendo en el camino, pero frente al desafío que se iba a poner por delante Nehemías en todo el proceso y lo que significa su participación en la historia, lo primero que Nehemías hace es orar. Luego entonces él le da prioridad a la oración. En la vida del creyente hay muchas cosas de las cuales nosotros participamos. Hay muchas cosas que podemos hacer y todas son buenas. Pero hay que poner una escala de valores o unas prioridades. Y una de las prioridades del creyente es la oración. No estoy diciendo que es la única. Estoy diciendo una de las prioridades del creyente es la oración. Si nosotros hablamos de que tal vez qué es lo más importante en nuestra cotidianidad, tendríamos que decir crecimiento en nuestra relación personal con Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo crecemos en nuestra relación personal con Dios? Hay que hacer algunas actividades, hay que tomar algunas decisiones en nuestra vida. Escuche lo que acabo de decir, no solo actividades, sino decisiones. Y una de esas decisiones es que debemos construir una vida en oración y una vida de oración. La oración tiene que ser prioridad en la vida del creyente. Nehemías lo entiende así. Y una de las primeras cosas que él hace es, frente a un panorama que él va a tener hacia adelante, frente a un proyecto de vida, una visión y todo lo que ustedes van a ver, él antes de salir corriendo, antes de tomar cualquier otra decisión, lo primero que él decide es orar. Escuchen esto. La oración en la vida del creyente debe de ser antes, durante y después. Alguna vez le preguntaron, estaba Luis Palau entrevistando a Billy Graham. Bueno, seguramente que usted sabe quién es Luis Palau y sabe quién es Billy Graham. 2 de los grandes referentes del evangelio en el siglo XX. El hermano Billy Graham ya creo que falleció, creo que él ya falleció hace algún poco tiempo. Y Luis Palau aún está sirviendo al Señor. 2 hombres con un testimonio impresionante de servicio al Señor, una vida dedicada al Señor. Dos gigantes del evangelio del siglo XX. Y le pregunta a Luis Palau, que es argentino, a Billy Graham, que era norteamericano: Doctor Billy Graham, ¿cuál es el éxito de su ministerio? ¿Cuál es el éxito de su vida? ¿Cuál es el éxito de sus cruzadas? No sé si usted alguna vez vio a Billy Graham ejerciendo el ministerio. Él no era un hombre tan carismático,
No tengo nada ni con una cosa ni otra, solo para poner un punto de referente. Él no era un hombre de tanto movimiento, como tan enfocado a las sanidades y cosas de esas, pero el hombre donde iba los estadios se llenaban. Y este hombre, de una manera muy sencilla, un predicador tan sencillo, él no tenía un mensaje complicado, pero se convirtieron en su ministerio millones de personas alrededor del mundo. Entonces Luis Palau le preguntó: Doctor Graham, ¿cuál es el éxito de su ministerio? Y él le dijo 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Le dijo: oración. ¿Cuál es la segunda? Oración. ¿Cuál es la tercera? Más oración. Queridos, si usted quiere tener éxito en su vida, en todas las cosas en su vida, tienes que aprender a orar antes, durante y después. Antes, durante y después. ¿Qué significa eso? Nuestra vida tiene que estar cubierta de oración. Nunca tomes una decisión si antes no has orado. Pero no ores por formalidad. Vas a orar en el contexto de lo que hoy quiero compartirte, que seguramente ya lo sabes, pero quiero reforzar ese conocimiento en tu corazón. La oración de Nehemías no es como la oración de muchos creyentes, que seguramente no tiene que ver con usted, pero la oración de Nehemías no es una oración religiosa por formalidad ni por cumplir. Hoy en día hay muchos creyentes que oran por cumplir, para que la conciencia no los moleste durante el día, o para que si el predicador o el pastor Mauricio pregunta el domingo ¿quiénes hicieron devocional esta semana?, usted al menos pueda levantar la mano entre los que sí lo hicieron. La oración no es eso. La oración es algo totalmente diferente. Nehemías le da prioridad a la oración. Versículo 4, que no lo leímos, pero quiero que lo revises. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué debe de ser la oración? Debe de ser prioridad. Diga conmigo: prioridad. ¿Sabe que hay una gran diferencia entre decir prioridad y decir urgente? Hay personas que se mueven por lo urgente. Yo te digo, no te muevas por lo urgente, muévete por tus prioridades. Porque las cosas urgentes de repente aparecen ahí, son espontáneas, pero las prioridades son cosas que permanecen, son principios, determinaciones. La oración es prioridad. Jesús es el gran ejemplo de esto. Tú ves la vida de Jesús, ves a Jesús orando todo el tiempo. Cuando iba a comenzar su ministerio, estaba orando. Sus famosos 40 días de ayuno en el desierto, que muchos de ustedes conocen eso. Fue a escoger sus discípulos y no se quedó mirando así al azar, me parece simpático, este también tiene cara de que va para el ministerio, la muchacha. No, Jesús no hizo eso. Jesús se fue a orar. Y dice la Biblia, dice el relato histórico del Evangelio, dice: Jesús pasó la noche orando a Dios, porque era una decisión supremamente importante. Eran las 12 personas que él iba a encargar, quienes iban a abrir la apertura oficial, la iglesia, el evangelio como tal. Así que no era cualquier cosa. Jesús tomó su tiempo para saber a quienes tenía que escoger. Y él no lo hizo por allá, me quiere, no me quiere, con unas hojas de margarita. No, él se puso a orar y pasó la noche orando a Dios. Oró durante sus 3 años en promedio de vida ministerial. Oró cuando se acercó el momento de ir a la cruz, allá en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Invitó a 3 de sus discípulos y no le dieron la talla, no le cogieron el ritmo, todos se quedaron dormidos. La vida de Jesús está impregnada de oración. Si para Jesús la oración fue una prioridad, ¿qué debería ser para usted y para mí? Menos que eso, tendría que ser una prioridad. Nehemías entiende eso. Y para Nehemías, antes de tomar cualquier decisión, lo primero que él hace respecto es orar prioritariamente. Fue lo primero que él hizo. Escucha, nunca dejes de orar. Y aunque ores para comenzar un negocio, y Dios te abre la puerta y lo comienza, y te empieza a ir bien, nunca dejes de orar, aunque te esté yendo bien.
Impregna tu vida de oración, antes, durante y después. No hay el tiempo hoy para hacer un curso de cómo orar. Eso tienen que hacerlo sus líderes, sus pastores. Y el Espíritu Santo te irá enseñando. Nosotros venimos de unas estructuras religiosas donde nos dijeron que orar era decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, etcétera, etcétera, amén, y ya oramos. No, la oración no es eso. La oración es mucho más que repetir un esquema, una frase, 2 frases, 3 frases. La oración es un estilo de vida. La oración es una rendición al Señor. Bueno, en fin, podemos decir muchas cosas ahí, pero ahí tengo que controlarme por asuntos del tiempo. Lo primero es la prioridad. La oración, la primera característica en la oración de Nehemías es la prioridad, lo prioritario. Segundo, el segundo elemento que quiero compartirle también está en el versículo 4 y es la humillación. La humillación. El versículo 4 lo voy a volver a leer. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y luego dice que oró. Quiero decirle que la oración de Nehemías está en un contexto de humillación. Y ya le voy a hablar de eso un poquito. La humillación. ¿Cómo oramos nosotros hoy? ¿Qué rodea nuestro espíritu de oración, nuestro ambiente de oración, nuestro contexto de oración? Para Nehemías fue muy importante no solamente orar, expresar una necesidad verbalmente, sino para él fue importante saber que para orar se tiene que humillar. Hay muchas oraciones que están en proceso de ser contestadas, y no porque Dios no quiera o porque no tenga la capacidad de escuchar, sino porque Dios está esperando que usted acompañe sus oraciones de humillación. Dice que Nehemías hizo ¿qué? Se sentó, se puso a llorar e hizo duelo tremendo, ayunó. El hombre se humilló delante de Dios. Y déjeme por favor darle unos conceptos y bueno, trate de agarrar lo que más pueda allí. Y quiero tomar sobre 3 palabras. No quiero que le dé tanta importancia al término, a la palabra, a la pronunciación de la palabra. Yo soy un poquito inquieto con eso de los idiomas, en el hebreo, en el griego. Me gusta investigar para ampliar un poco más nuestra capacidad de entendimiento. Y hay 3 palabras que quiero dejarle, 2 palabras en hebreo, una palabra en griego, hay más, pero que tiene que ver con la humillación, que tiene que ver con la humildad, tiene que ver con el humillarse. Y dice una de las palabras en hebreo, que es la palabra caná, con K, así como suena, caná, que significa, doblar la rodilla. Doblar la rodilla. Así que no es de más cuando uno dice vamos a doblar la rodilla, no tanto como una acción física para mostrar algo religioso, sino porque doblar la rodilla tenía, para los antiguos, tenía una connotación de humillación. Para nosotros doblar la rodilla puede tener una connotación de religiosidad. Pero en el original la palabra doblar la rodilla está acompañada de una actitud de reverencia, de profunda reverencia o de humillación. La palabra caná también significa desterrar, derribar, quebrantar, someter. Se lo voy a repetir. Desterrar. ¿Sabe qué es desterrar? Hacer huir algo, sacarlo. Derribar, ¿sabe qué es derribar, verdad? Mandar al piso algo, tumbar, quebrantar y someter. Ahora, escuche lo que le voy a decir aquí. Las palabras que acabo de mencionar, tienes que ponerle un paréntesis allí respecto a lo antagónico. En otras palabras, ¿qué desterramos, qué derribamos, qué quebrantamos, qué sometemos? Lo que es antagónico a la humillación. Entonces, quiero preguntarle, ¿qué sería para usted lo antagónico a la humillación? En otras palabras, ¿cuál sería el antónimo o uno de los antónimos para la humillación? Por ejemplo, orgullo, ¿qué más? Soberbia, correcto, ¿qué más? Altivez, la prepotencia,
Todo eso, cuando hablamos de lo antagónico, cuando hablamos de que la humillación es desterrar, derribar, destruir, deshacerse de lo que es antagónico, estamos diciendo, para poderse humillar, usted tiene que deshacerse de todo lo que sea orgullo, soberbia, prepotencia, altivez, autosuficiencia y un etcétera allí hasta donde usted pueda. Eso es humillarse. Yo nací en el Evangelio, gracias al Señor. Mis padres eran pastores. Mi padre ya falleció hace 27 años. Y bueno, nosotros tomamos su legado por la misericordia de Dios. Mi mamá aún vive y ella está en el ministerio con mi único hermano, que es mi hermano mayor, que es pastor en Acacias. Y nacimos en un hogar pastoral, así que toda la vida, tengo 47 años, 46 o 47, yo no quiero llevar ya mucho esas cuentas, pero por ahí estoy. y toda mi vida he estado metido en el contexto, en el rol del Evangelio. Así que conozco un poquito de la historia reciente del Evangelio en Colombia, y de hecho que me gusta mucho la historia, como su pastor, que es un historiador tremendo. Y hace algunos años, cuando en la iglesia se hablaba de humildad, o se hablaba de ser humilde, de ser sencillo, de humillarse, había un concepto un poco diferente a lo que hoy estamos enseñando. Y se fundamentaban los conceptos sobre muchas cosas externas. Entonces a veces se creía que ser humilde, que humillarse era andar mal vestido, cosas así por el estilo, como votos de abstinencia, de pobreza. Pero mira, la palabra humildad en la Biblia y la palabra humillación no tiene que ver con eso. La humillación, la humildad y todo lo consecuente tiene que ver con una actitud en el corazón, en la mente del individuo, que a la vez produce una conducta exterior en él. Hay que derribar, hay que destruir todo lo que es antagónico a la humillación o a la humildad. La segunda palabra es la palabra chavar, con S, SH, chavar. Y me puso a pensar este concepto de chavar, porque significa literalmente reventar algo, reventar algo, que puede ser literal o figurativamente. Hay cosas en su vida y en mi vida que tal vez tenemos que reventar, algunas literalmente y otras figurativamente. Pero ¿qué tendremos que reventar en nosotros? Tal vez está en conexión con lo anterior. También la palabra chavar significa algo que se fractura, algo de lo cual uno se deshace, algo que se destroza, que se rompe. Quiero utilizar un ejemplo para transmitir este concepto. Ustedes recuerdan la vida de Jacob, ¿cierto? En la Biblia. Excelente la historia de Jacob. Tanto que aprendemos y bueno, podemos extraer de allí. Y de todo este tiempo, Jacob luchando. Usted sabe lo que significaba su nombre. Y bueno, y sobre todo quiero referirme a esa noche en que él tiene un encuentro con una persona. Sí. Nosotros en la teología se conoce eso como una teofanía, que era la aparición o la forma como Dios se manifestaba de manera literal o tangible antiguamente. Así que allí él estaba luchando con un varón, dice la Biblia, con un varón, pero no tiene nada que ver con que fuera por allá alguien de algún pueblo, no. Tiene que ser con una manifestación de Dios para la vida de Jacob, porque Dios quería lograr algo en la vida de Jacob. Y bueno, para agilizar ahí, luchando toda la noche. Y tiene que entender lo que significa la lucha de Jacob. No tiene que ver con una pelea de la no sé qué cosa, de la lucha libre hoy. No. Esa lucha de Jacob es una lucha que tiene una significación para nosotros en lo que significa la batalla entre la carne y el espíritu, por ejemplo. Pero tampoco quiero meterme mucho ahí. Y están luchando y al final ya está amaneciendo. Y el varón allí le dice a Jacob, déjame que yo me voy. Ya, suéltame que yo me voy. Uno tiene que poner en sentido y ser obvio en la capacidad de deducción en algunas cosas bíblicas.
Jacob está peleando no tanto con Dios, porque ¿quién pelea con Dios? En el sentido de que si yo peleo con Dios, ¿será que le gano? ¿Será que pierdo? O sea, ¿usted qué piensa? ¿Qué pensaría usted si usted pelea con Dios? ¿Será que usted gana o usted pierde? Entonces, no se trata de medir fuerzas con Dios, un pulso, Señor, a ver quién gana. No. Hay que entender por dónde va ese asunto. Yo digo que no es tanto que Jacob está peleando con Dios, está peleando consigo mismo y Dios quiere darle una revelación de sí mismo para que él tome una decisión para su vida. Hay mucha gente hoy que pelea con Dios, aún dentro de la iglesia. Deja de pelear con Dios, tienes que pelear es contigo mismo para que ponga las cosas en orden. Y ya cuando él le dice, déjame que me voy. Porque tal vez Jacob no reacciona en el proceso. Él está pensando en otra cosa, pero Dios tenía otra intención. Así que Dios comienza a presionarlo y dice, déjame que me voy, suéltame que me voy. Y él se agarra del Señor y le dice, no te dejaré, sino que, si no me bendices. Es como que él reacciona cuando ese varón que es el Señor le dice, me voy. Entonces como que él reacciona y dice, caramba, toda la noche peleando aquí. Ahora como que entiendo lo que esto significa y agarra el varón y le dice, no te suelto hasta que no produzcas algo en mí. Y entonces dice la historia, el relato bíblico, que el varón le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. ¿Acaso él no sabía cómo se llamaba? Claro que sabía. Cuando Dios te pregunta algo no es porque Él no sepa, es porque Dios quiere escucharlo de tus labios, que eres capaz de reconocerlo. Eso es parte de la humillación. Eso es parte de la humildad. Él le dice, me llamo Jacob. Y el Señor le dice, ok, vamos a hacer una cosa, te vamos a cambiar el nombre. Te vas a llamar Israel. Pero dice la Biblia que allí el varón le dio un golpe. Yo no sé cómo se lo dio, no me pregunte de qué manera, si fue un caratazo, fue un puño, no sé qué fue. Pero que le dio un golpe por acá. Y dice que le descoyuntó, le generó un problema en la cadera y él salió cojeando de ese encuentro y cogió el resto de su vida. Estuvo cojeando el resto de su vida. Esta palabra chavar tiene esa connotación. Algo que te marca, que se rompe, que se fractura. Lo que Dios hace en la vida de Jacob es llevarlo en un proceso de vida hasta que él reconoce su necesidad. Y cuando él reconoce su necesidad, tiene que fracturarlo. Por eso dije hace un rato, literal o figurativamente. Y a partir de ahí, la vida de Jacob cambió. Nunca más volvió a ser el mismo. La humillación tiene que ver con esto. ¿Qué tenemos que fracturar en nuestra vida? ¿Qué tenemos que dislocar en nuestra vida? ¿Qué tenemos que romper en nuestra naturaleza? Y otra palabra que quiero dejarles es una palabra en griego que es la palabra tapeino, con doble O al final, que significa allanar, bajarse. Algo que está muy elevado y hay que bajarlo, hay que allanarlo, tumbarlo. Y puede ser algo en una condición del corazón o pueden ser a través de circunstancias. Dios lo hace. Si Dios tiene que bajarte de la nube, te pone la necesidad en tu corazón que tú la puedas reconocer y que puedas hacer un proceso voluntario. Si no lo reconoces, entonces Dios puede marcar hacia tu vida una serie de circunstancias que te pueden ir pasando sucesivamente hasta que Dios te pone en un lugar te baja de la nube. Esas son palabras que tienen que ver de alguna manera con la humillación. Estamos diciendo entonces, la humillación es el contexto de la oración de Nehemías. Necesitamos aprender a humillarnos no un día, no 2 días, sino permanentemente delante del Señor. Nuestras oraciones tienen que estar en el contexto de la humillación. Y yo quiero darle unos ejemplos rápidamente sobre esto. Y si usted me acompaña al libro de primer libro de Reyes, por favor. En el capítulo 21, el versículo 29. Primero de Reyes 21,
el versículo 29, dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Por qué quise poner este versículo? Porque Acab ha sido uno de los reyes más malos en Israel. Bueno, ya uno no sabe de esos malos cuál fue el más malo. Pero Acab fue uno de los reyes malos en Israel. Tenía una esposa terrible, la famosa Jezabel, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, no le vamos a echar la culpa a Acab, que era malo por Jezabel, aunque la Biblia dice que Jezabel ayudó para que el corazón de él se torciera más. Pero cada quien es malo por la maldad que anida en su propia vida. Eso es todo. Pero Acab fue un rey malo. Tuvo unas controversias con el profeta Elías bien tremendas. Acab se portó muy mal. Hizo cosas que fueron abominación delante de Dios. Pero ¿por qué quiero leer? ¿Por qué leímos ese versículo? Porque en una etapa de la vida de Acab, en algún momento de lucidez de la vida de Acab, el hombre reaccionó. Después de que Dios trajo unas circunstancias que lo procesaron. Por ejemplo, los 3 años y medio de sequía. ¿Recuerdan con el profeta Elías? ¿Usted se imagina lo que es ser el presidente de un país que durante 3 años y medio no llueve, no hay agua? Usted tiene todo el país encima. Y cuando usted entiende que usted es el responsable, peor. Y otras cosas más. Pero hubo un momento en la vida de Acab que él decide ¿qué? Según el versículo 29. Que él decide humillarse. Por malo que ha sido, decidió en algún momento de su vida humillarse. ¿Y qué es lo que Dios dice? Oiga, mira, Acab se ha humillado. Por cuanto se ha humillado delante de mí, no voy a traer el mal en sus días. Oiga, mire lo que logra la humillación. ¿Sabes qué logra la humillación? Va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero ¿sabes qué logra, entre otras cosas, la humillación? Que Dios cambia de idea. Y si no tiene con ese ejemplo, le voy a dar otro que está ahí más adelante en segundo libro de Crónicas, capítulo 30, porque vale la pena. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Allí está hablando de otra belleza de Israel, el rey Manasés. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer el versículo 12, por ejemplo. Segundo de Crónicas 30, 12, dice: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir. Estoy leyendo ¿dónde? 30, 12. Estoy leyendo más. Permítame, le ubico el versículo. Ya lo encontré. 33. Es 33, 12. Segundo de Crónicas, no es 30, sino 33. A lo mejor tengo que cambiar mi gafa ya. Estoy mirando los números raros. Pero ahí está, segundo de Crónicas 33, 12, dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios. Mire la palabra en la versión 60, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Está hablando de Manasés. Y mira el versículo 19. Su oración también. Y cómo fue oído. Todos sus pecados, su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y levantó imágenes de acera, ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Manasés es otro ejemplo, un rey malo, con un comportamiento terrible, desastroso delante de Dios, hizo cosas perversas. Pero un día también, porque la misericordia de Dios es muy grande, el hombre en algún momento, igual que acá, reaccionó de tanta perversidad que estaba haciendo y se decidió por humillarse delante de Dios. Y con todas las cosas malas que había hecho, cuando él se humilla, ¿qué hizo Dios? Lo perdonó. ¿Sabe qué logra la humillación, no? Logra que Dios cambie un proceso, una decisión,
o algo que tiene que ver con nuestra vida, a pesar de que hayamos hecho cosas en nuestro pasado que no son muy buenas. ¿Cuántos de ustedes han leído 2 de Crónicas 7:14? Lo hemos leído, los cristianos evangélicos conocemos ese versículo. Si mi pueblo, esa es la condición. Escúchame aquí, la humillación no es una sugerencia. La humillación en la vida del creyente no es algo por si acaso. La humillación, escúcheme, es una condición. No la pone el pastor de la iglesia, los pastores, los líderes. No, viene de parte de Dios. Quien dice que tú y yo nos tenemos que humillar es Dios. Porque Él lo establece como una condición. Dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo se arrepiente, ¿qué es lo que Él dice? Yo oiré, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Para las referencias, y no lo vamos a leer, pero para sus referencias, en Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Aunque si el hermano que está manejando ahí con esa velocidad puede ponerlo, entonces igual nos va a ayudar muchísimo. Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios no desprecia? Un corazón que se humilla. Ahora déjeme hablarle de la humillación y hablarle de la recompensa de la humillación. Lucas 18, 14. Palabras de Jesús. Y me encanta que en Lucas el contexto de estas palabras tiene que ver con la vida de oración. Cuando el Señor habló de dos personas, un fariseo, un publicano, que ambos fueron a orar. Seguramente alguno recuerda eso. Ambos fueron a orar. Pero cada uno tuvo su propio estilo de oración. Y lo que Jesús allí califica no es el verbo en la oración. No es la elocuencia verbal para orar. Hay gente que dice, ay, tan bonito que ora fulano de tal. Pero usted no sabe si él vive igual de bonito a como ora de bonito. Hay gente que ora bonito y vive feo. El poder de la oración no está en el tecnicismo, ni en la repetidera, ni en si oras bonito. El poder de la oración está en el poder con que tú te humillas cuando oras. El poder de la oración tiene que ver con la actitud del individuo que ora. Hay dos personajes ahí, usted lo puede leer después, un fariseo, un publicano. El uno tenía una actitud arrogante. Señor, por aquí, por allá, yo soy un duro, sin mí nada podía hacerse. Yo tengo mucha unción, yo esto y lo otro. Y el otro dice, y eso que era publicano, que estaba por allá y dice que ni siquiera quería levantar la cabeza. Ni siquiera quería levantar la cabeza. Estaba en una actitud de vergüenza, de pena, y decía, Señor, sé propicio a mí, que yo soy un pecador. Pregunta Jesús a sus discípulos. Muchachos, de esos dos, ¿cuál cree usted que fue primero a su casa justificado por Dios? Y entonces Jesús suelta esa palabra que está en Lucas 18, 14, que seguramente está ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Sabe? Una cosa que nosotros debemos de siempre trabajarla. Yo trabajo mucho eso con la congregación donde el Señor me ha puesto y donde yo puedo ir igual, predico igual. Uno tiene que tomar la palabra de Dios en serio. La Biblia hoy la tienes en medios magnéticos, podemos tener muchas versiones. Ojo, la palabra de Dios es para tomarla en serio. No importa qué versión estés leyendo, tómala en serio. Toma eso en serio. El que se humilla, Dios, pero el que no se humilla, Dios también lo trata. Nehemías entendió que antes de cualquier cosa tiene que orar prioritariamente, pero al orar, él sabe que se tiene que humillar.
quebranta el orgullo, quebranta la soberbia, quebranta la autosuficiencia. Una de las cosas que yo procuro hacer, le pido al Señor que me ayude, es que cuando yo voy a predicar en cualquier lugar, yo antes de subir digo, Señor, ayúdame porque no confío en mí, pero confío en ti. Hay muchas tentaciones que los predicadores podemos tener. Después de tantos años predicando, usted se vuelve práctico para predicar, puede preparar un mensaje en 5 o 10 minutos y tener la capacidad verbal de dirigirse a un auditorio. No confíes en eso. El predicador que se humilla tiene que buscar a Dios. Así sepa el tema que va a predicar, busca a Dios, se arrodilla, se humilla, pide una palabra, pide revelación, pide que el Señor se manifieste, porque no es uno, es el Señor. El que se humilla, Dios lo levanta. Pero el que se levanta muy briosito, el Señor también. Y es el Señor el que lo va a hacer, no es usted. Yo he decidido pastorear de una manera simple. Pero uno al principio se carga con la gente, con una cosa, con otra. Uno no duerme, uno no desayuna bien, no almuerza bien. La mesa de uno, la sala, la cama de uno vive atestado de los hermanos de la iglesia, de los problemas, de las dificultades. Hasta que un día tomamos la decisión con mi esposa, vamos a echar a todo el mundo de la casa, para afuera. En el comedor no entra sino mis hijos, nosotros, nuestros amigos, los invitados y no más. Los demás quedan allá en la iglesia esperando. Y no nos cargamos, porque hemos decidido, Señor, la iglesia es tuya. Si alguien necesita tratamiento, tú te lo darás porque yo no puedo hacerlo. No se preocupe, si usted necesita que alguien lo baje de la nube, es Dios quien lo va a hacer, yo no. Porque te estoy deseando mal, no, porque allá dice en la palabra, el que se exalta, el que se pone con los humitos muy arriba, el Señor se los va a bajar algún día. Pero el que se humilla, Dios mismo se va a encargar de ponerlo lo más alto posible. Tercero, este reloj me está haciendo muecas. Tercero, reconocimiento. El tercer elemento o característica en la oración de Nehemías es reconocimiento. La primera es prioridad, la segunda es humillación, lo tercero es reconocimiento. Pero aquí es reconocimiento hacia Dios, ponga allí. Versículo 5, volvemos a Nehemías, por favor. Versículo 5, en el capítulo 1, versículo 5. Y dije, ya está orando, ahora ya está orando, y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí quiero decir 3 cosas sencillas. Reconocimiento hacia Dios. Primero, reconoce la grandeza de Dios y su poder. Por eso dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y ¿qué más? Y temible. Fuerte, grande y temible. Está reconociendo. La oración es un medio de reconocimiento o de reconocer primero siempre a Dios. No se canse de reconocer la grandeza de Dios. Mire cómo a veces escuchamos a los creyentes decir, hay pastores que yo quiero tener vida de oración y yo comienzo a orar y a los 15 minutos yo ya no sé qué más decir. Hermano, hay tanto por lo cual uno puede orar y tantas cosas que se pueden enfocar en la oración. Primero, enfoca el reconocimiento hacia Dios. Y uno reconociendo la grandeza de Dios se le puede ir toda una mañana, por si acaso. Así que él comienza allí a reconocer que Dios, su Dios es grande, un Dios de poder. En segundo lugar, reconoce la veracidad y la fidelidad de Dios. Dice que guarda el pacto y la misericordia. Me gusta como en la versión internacional dice, cumples el pacto y eres fiel. Cumples el pacto y eres fiel. Así que está reconociendo no solo la grandeza de Dios, el poder de Dios, sino la verdad de Dios. Dios siempre dirá la verdad. Todo lo que Dios te esté diciendo en la palabra a ti esta noche y todo este tiempo siempre será la verdad. Dios es veraz. Si usted siente que Dios, ¿cuántos sienten que Dios les ha prometido algo en algún momento de su vida? ¿Cuántos están esperando alguna promesa de Dios? Yo te digo esta noche, si Él te dijo algo, Él siempre dice la verdad.
ya lo cumplirá en su momento. Todo tiene su tiempo. Y la fidelidad de Dios, nadie es tan fiel como lo es Dios. Nadie es tan fiel como es Dios. Por eso, hermano, enamórese de Dios todos los días, cada vez más, porque nadie es tan fiel como Él. Él dijo algo y Él lo va a hacer. Él dijo que te amaba, te va a amar hasta el final. Dijo que te iba a cuidar, te va a cuidar hasta el final. Y si te pones por ahí un poquito arisco, pues Él va a hacer algo porque no te quiere perder. Porque Él es fiel. Y en tercer lugar, Dios manifiesta el sentido de la recompensa, o Nehemías reconoce el sentido de la recompensa. En el mismo versículo 5 al final dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que, ¿qué hace Nehemías? Reconoce. ¿Qué reconoce? Reconoce a Dios. Parte de su naturaleza, parte de su carácter. Primero exalta al Señor. Cuarto, reconocimiento de sí mismo. El tercero era reconocimiento hacia Dios. El cuarto es reconocimiento de sí mismo. Un reconocimiento hacia sí mismo, hacia el pueblo, hacia la misma naturaleza humana. Pero escuche de qué se trata ese reconocimiento. No es un reconocimiento para exaltar al hombre, para engrandecer al hombre. Por ejemplo, en el versículo 6, bueno, vamos a leer el 6, dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Ojo, lo primero, cuando hablamos de nuestra oración o de nuestra necesidad de orar, estamos diciendo, debemos de ser constantes en la oración. La expresión que está allí, día y noche, habla de persistencia, habla de disciplina, habla de constancia. No significa que usted tiene que pasar todo el día orando y toda la noche orando. ¿A qué hora va a trabajar? ¿A qué hora va a atender a su familia? ¿A qué hora va a hacer muchas otras cosas que Dios quiere que tú hagas? Pero las expresiones como día y noche hablan de perseverancia, entre otras. ¿A quién le corresponde ser perseverante en la oración? A nosotros. Y eso requiere un esfuerzo, eso requiere un compromiso, eso requiere un sacrificio, pero de alguna manera Nehemías va a reconocer más adelante que el pueblo dejó de hacer eso. Ahora él está dispuesto a renovar su vida de oración persistente, perseverante. En el mismo versículo dice, el versículo 6, la oración que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Allí hay oración intercesora por los hijos de Israel. Necesitamos fortalecer esa parte de nuestra vida de oración. Yo sé que en las iglesias, bueno, en muchas congregaciones se establecen ministerios de intercesión. Amén por eso. Amén por eso. Pero yo creería que en algún momento de nuestro ejercicio de oración, todos los creyentes debemos de ser de alguna manera intercesores. No, que intercedan, perdone lo que voy a decir, no lo hago con mala intención porque a veces pasa, aunque eso ya se ha renovado, pero es que antiguamente los grupos de intercesión eran los hermanos más de edad de la iglesia, los más ancianos, las más ancianas, como que uno les decía, usted ya no puede hacer nada más, metas al ministerio de intercesión. Bueno, gloria a Dios por esos ancianos que oraron hasta que murieron, orando por todos nosotros para que hubiera cambios. Está bien, pero el ministerio de la oración intercesora no es solamente de los ancianos en las iglesias, debe de ser cada creyente, debe de tener algo en su vida de oración, debe tener un pedacito de intercesor. Ese es un reconocimiento que debemos hacer, que nosotros debemos ser intercesores. La última parte del versículo 6 dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí la cosa se pone un poco ácida, porque en el reconocimiento de sí mismo, ahora él comienza a decir, hemos pecado. Y él va a reconocer que el epicentro del problema de la cautividad está en el versículo 7, que complementa el versículo 6, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces, él reconoce que el problema, que el epicentro del problema en que están durante ya casi 70 años, que es la cautividad, es porque ellos han pecado, pero el epicentro del pecado es la desobediencia a Dios. Y él reconoce
que están en esa condición de ruina, de miseria, de pobreza y de tribulación, porque ellos fueron rebeldes para con Dios. Querido, si usted quiere que le vaya mal en su vida, no haga más sino desobedezca la palabra de Dios. Ya lo tiene listo. Pero al mismo tiempo, si usted quiere que le vaya bien en su vida, no más obedezca lo que Dios le dice. La bendición y la maldición dependen de la obediencia o la desobediencia. Nomás lea por allá unos pasajes en Deuteronomio y ahí lo tiene. ¿A quién le corresponde obedecer o desobedecer? A mí, a usted. Él reconoce en el contexto de la humillación que dije hace un rato, ahora él está mostrando esa humildad, está diciendo, Señor, yo reconozco que estamos así por culpa nuestra. Deja de echarle la culpa a los demás de lo que a ti te pasa. ¿Cuántas cosas hoy sufrimos porque tomamos una mala decisión? Fuiste tú, no fueron los demás. Tú tomas decisiones para tu vida. Tú haces cosas que Dios no te dijo que hicieran, te metes en un problema. Hay gente que se la pasa peleando con Dios en las oraciones, reclamándolo. Reclámele a Dios, dígale tal cosa, agárrelo por allí. No, espérate un segundo. Primero, Dios decidió que te va a dar. Dios decidió que te quiere bendecir. Pero escúchame, en vez de pelear tanto con Dios, ¿por qué no revisamos nuestra condición delante de Dios? A veces le reclamamos mucho, pero no estamos como deberíamos estar delante del Señor. En vez de estar reclamando tanto, ¿por qué más bien no reconoces en qué punto del camino estás? ¿Cuántas cosas? A veces los seres humanos dicen, no, yo no he hecho nada malo. No, yo soy un santo, yo soy perfecto. Todos los demás se equivocan, al menos yo. Eso no fue lo que hizo Nehemías. Nehemías dijo, hemos pecado. Todos, mi familia, todos, metimos la pata. Y por eso estamos así. Hermano, si usted quiere salir rápido de un estancamiento, nomás reconozca cuál es la razón en tu vida por qué tú estás ahí. Y el Señor te mete un empujón más rápido. Cuando nos demoramos en reconocer, más sufrimos. Un reconocimiento de sí mismo. Y por último, quinto elemento en la oración de Nehemías tiene que ver con el conocimiento. Conocimiento. Versículo 8 y versículo 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Conocimiento de qué? Escúcheme, conocimiento de la palabra de Dios. Y a mí me encanta esto. Tu oración se va a ensanchar, tu oración va a ser mucho más efectiva, tu oración va a ser mucho más eficaz, tu oración va a ser mucho más fluida cuando tu oración está contextualizada dentro de la misma palabra de Dios. Lo que quiero decirte es, cuando ores, agarra la palabra y ora sobre la palabra. Déjame decirte esto. Hay un versículo en las Escrituras que dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Todo lo que tú estás pidiendo estará de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida? Ahora, ¿dónde está la estructura de la voluntad de Dios para tu vida? Está en la palabra de Dios. Ahora, lógico que ahí no dice qué carrera tienes que estudiar en la universidad. Ahí no te está diciendo con quién te tienes que casar en cuanto a medidas, colores, altura. No. Ahí no, en la Biblia no te dice, pero el Señor te da parámetros de conducta. Si tú sigues los parámetros de conducta, Él te complementa lo que tú necesitas para tu vida. Ora conforme a la voluntad de Dios. Para orar conforme a la voluntad de Dios hay que conocer la palabra de Dios. Uno de las grandes debilidades de la iglesia contemporánea, puede que no sea su problema, gloria a Dios, pero es un problema general. Yo sé por qué se lo digo. Una de las grandes falencias que tenemos hoy como iglesia es la falta de conocimiento. Tenemos exceso de emociones y mucha falta de conocimiento de la palabra de Dios. A mí me gustan las emociones.
Yo soy predicador carismático, a mí también me gusta saltar, danzar, brincar, todo eso, orar, la gente, las manifestaciones de los dones. Yo estoy con todo eso, pero escucha, la vida cristiana no puede ser solo emoción. La vida cristiana tiene que tener equilibrio, y el equilibrio lo da la palabra de Dios. Pero no nos gusta estudiar la Biblia. De hecho, vamos a estudiar la Biblia, llegan 10, llegan 20, pero tú dices, vamos a tener una recocha y vamos a comer tamal, llega todo el mundo. Conoce la palabra. Eso toma tiempo, toma esfuerzo. Nehemías conoce la palabra y en su oración Nehemías invoca la palabra. Él la conocía, dijo, Señor, estamos así porque pecamos, te desobedecimos, pero yo también sé lo que dice la ley. Tú le dijiste a tu siervo Moisés que si nos portábamos mal, tú nos ibas a dispersar por las naciones de la tierra. Pero también tú le dijiste a Moisés que cuando pidiéramos perdón y cuando nos arrepintiéramos, tú nos volverías a traer de donde estuviéramos dispersos. Y él está diciendo, Señor, lo que te estoy pidiendo no me lo estoy inventando. Lo que te estoy pidiendo es porque la palabra lo dice. No hay nada más lindo que Dios escucha nuestras oraciones cuando oramos su propia palabra. Así que cuando tú tienes que orar, no tienes que inventar tanto verbo. Ay, yo quiero orar como el pastor Mauricio, yo quiero orar como el pastor Manuel, yo quiero orar como Casluna, yo quiero orar como Maldonado. No. Sé tú mismo para orar. Y el fundamento de tu oración tiene que ser el conocimiento de la palabra que fluye en ti. 5 elementos en la oración, en la vida de Nehemías, en la oración de Nehemías. Primera, prioridad. Segundo, humillación. Tercero, reconocimiento hacia Dios. Cuarto, reconocimiento hacia sí mismo. Y quinto, conocimiento de la palabra de Dios.